vale la pena desarrollar fe para los derechos de tu salud, peleando en fe. Amén. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por esta maravillosa palabra que tú nos traes en esta mañana. Señor, oro para que esta palabra y cada palabra que sale de mi boca venga con la excelencia, con la exactitud y con la convicción que nuestro espíritu necesita para entender tu revelación. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Desarrolla tu fe para tus derechos de tu salud, peleando en fe. En 1 Timoteo 6:12 nos dice: pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho buena la profesión delante de muchos testigos. La última parte de este verso dice: tú hiciste buena la profesión delante de muchos testigos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador y había testigos, la profesión que tú hiciste fue buena porque la hiciste delante de muchos testigos, y ahí comenzaste a pelear una batalla. Y la batalla que tú y yo comenzamos a pelear es buena, no es mala. Es la buena batalla de la fe. Una vez que yo ya recibí una medida de fe, ahora mi obligación, mi compromiso es pelear la buena batalla, no por mi sanidad, porque al momento que yo recibí a Jesús, yo soy sano. Ya no tengo que buscar mi sanidad. Yo ya fui sano. Hoy vamos a hablar de la palabra, porque hermanos, hay miles de cristianos enfermos y piensan que Dios les mandó esa enfermedad para probar algo, y no es así. Al miércoles hablamos de todo eso. Entonces ya nosotros no tenemos que buscar una sanidad, porque al momento que nacimos de nuevo, 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué somos? Nuevas criaturas. Todas las cosas viejas ya pasaron, y he aquí todas vienen a ser nuevas. Amén. Nosotros tenemos que ver una escritura, hermanos, que si tú la meditas, tú la crees. Esta escritura que te voy a dar enseguida gobierna todo el mundo espiritual, y todas las expectativas sobrenaturales de Dios son gobernadas por esta escritura. Génesis 1:26. Y dijo el Señor: hagamos al hombre. ¿Cómo hizo al hombre? ¿A la imagen de quién? De Dios. Y le dio dominio, le dio poder, le dio autoridad sobre todo lo que Él creó. ¿Vamos entendiendo? Tú estás hecho, una vez que naciste de nuevo, tienes la imagen, tienes la semejanza de Dios. No solamente eso, sino que tienes poder, tienes autoridad sobre todas las cosas. Para recordarnos este principio, para recordarnos este poder y autoridad que tú tienes en Cristo Jesús, en el libro de Mateo 28:18, Jesús enseñando se presenta y les dice: toda autoridad me es entregada a mí en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Quiere decir que Jesús, el Hijo de Dios, estuvo en la tierra tomando toda autoridad, todo poder sobre las fuerzas de maldad de las tinieblas. Ese mismo principio, esa misma autoridad, Dios te la entregó a ti a través de Jesucristo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Ahí recibimos ese poder, esa autoridad, ese dominio. En el libro de Mateo 10:1 nos dice: le llamó a los 12 y les dijo: vayan, porque yo les doy poder y autoridad sobre todo espíritu inmundo. La enfermedad es un espíritu inmundo. Por eso no puede estar en tu cuerpo. Por eso es que tú tienes la autoridad, el poder para echar fuera cada espíritu inmundo. Eso te lo ha dado Jesús. Amén. Todas las expectativas sobrenaturales de Dios se basan en su palabra.
Y eso, las expectativas de la palabra de Dios, nos mantienen en una dimensión divina. Eso tenemos que ver, que cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, creemos lo que la palabra de Dios dice, la palabra de Dios te mete a una dimensión divina. Y en esa dimensión divina, es una dimensión divina de dominio. Si nosotros la entendemos, esa dimensión divina del Espíritu Santo en nosotros, si nosotros la entendemos, vamos a llegar a hacer lo imaginable. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que está en nosotros. Y vas a comenzar a hacer cosas que tú no te imaginas. En el libro de Efesios 3:20 nos dice, poderoso es Dios para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que tú pidas y de lo que tú entiendas, porque hay un poder en ti. O sea, tu poder humano, tu poder sentimental, tu poder emocional y tu voluntad propia no pueden hacer lo imaginable y no pueden hacer más allá de lo que tú entiendas, que tú pidas. Solamente el poder de Dios que está en tu vida. Y eso fue dado por el Espíritu Santo. Amén. En Romanos 8:1 nos enseña, Romanos 8:11 nos dice, si el Espíritu de Dios, si ese Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos, esa escritura a mí nunca se me olvida, porque son de las que están en clases de fundación. Y cuando yo tomé la clase de fundación, muchas escrituras todavía están en mí. Y cuando yo voy a orar, en mi tiempo de oración, si no tengo una escritura que yo me vengo y las escrituras de fundación empiezan a venir a mi mente, a mi espíritu, y empiezo a hablar esas escrituras a mi vida. ¿Sabes qué sucede cuando tú oras la palabra de Dios? A nosotros, en mi caso, a mí nunca me enseñaron a orar. Fui a mi primera iglesia, oraban, hacían servicios de oración, pero nunca me dieron 10 semanas como damos aquí para enseñarnos a orar. Pero en este lugar, y el Espíritu Santo, Jesús, nos dejó una enseñanza de cómo orar. Y cuando tú oras la palabra de Dios, escucha esto, estamos buscando a veces profetas, y los profetas te hablan lo que les viene a su mente, lo que ellos creen, lo que creen que el Espíritu Santo les dijo que te dijeran a ti. Pero la máxima profecía es la palabra de Dios. Cuando tú oras y hablas palabra de Dios, si ya pasaste las clases de fundación, empieza a hablar esos versos a tu vida, porque te estás profetizando a ti mismo. La profecía es hablar la palabra de Dios, porque cuando hablas la palabra de Dios, te lleva al futuro, te lleva a lo que Dios tiene para ti. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuál es esa escritura? Los que la clase de fundación se la deben de saber. Gálatas 2:20. 91, Salmo 91 también lo memorizamos, un verso del Salmo 91. Yo habito bajo tu sombra, yo habito bajo tu poder. No le temeré al terror nocturno ni a saeta que huele día. ¿Qué estás haciendo? Estás orando una palabra de profecía para tu vida. Para tus hijos, muchos se angustian por los hijos, solamente habla una palabra profética. ¿Qué es una palabra profética? Un verso que tú lo creas y lo hables y los envías. Bienes y riquezas hay en las casas de mis hijos, la justicia tuya está en la casa de mis hijos y nunca se aparta de ella, porque así dice el Salmo 112 del verso 1 al 3. En Génesis 12, mi descendencia va a ser mi nombre grande. Y yo envío esa palabra a mi descendencia, porque mi descendencia hasta la cuarta, la quinta generación va a ser mi nombre grande. ¿Qué estoy haciendo? Estoy enviando una palabra de profecía hacia mi descendencia. En el libro de Hebreos dice que todavía los hijos de Abraham no estaban en los lomos de él. Jacob no estaba en los lomos de Abraham y Jacob ya diezmaba. Así debe ser nuestra descendencia. Por eso nosotros estamos aprendiendo a orar la palabra de Dios. Cuando no oras la palabra, no la leas, la oras, porque una cosa es leerla y otra cosa es orarla. Cuando tú oras, hablas la palabra de Dios, habla la palabra de Dios a tus hijos,
a tu descendencia. Tú puedes ver maravillas porque simplemente el Salmo 5:12 dice que tú eres mi escudo y hay un escudo alrededor de mí. Yo la puedo agarrar y usar. Señor, tu palabra dice que tú eres un escudo alrededor de mis hijos. Eres un escudo alrededor de mi descendencia. Eres un escudo alrededor de todos ellos hasta mi cuarta y mi quinta generación. Porque si tú lo dices en tu palabra, yo lo creo. Y porque yo lo creo, yo lo envío. No estás hablando en tus emociones. No estás hablando en tu voluntad. Porque no sé por qué estoy hablando de eso. Mis notas están ahí. Tú no lo estás haciendo en tu voluntad, porque cuando tú lo haces en tu voluntad, escuchas muchos orar, Señor, si tú quieres, Señor, si tú permites, si es Señor tu voluntad, yo te pido que pongas tus manos, yo lo pongo en tus manos, tú trata con Él, porque tú tienes el control. ¿Oímos todo eso, cristianos? Amén. Y es erróneo. No. Completamente erróneo, porque Dios te dio a ti autoridad, poder, dominio. Te dio un nombre que es sobre todo nombre. Te dio la palabra de Dios que dice, si tú habitas en mí y mi palabra habita en ti, todo lo que tú pidas en mi nombre, yo te lo voy a dar para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Cuando tú oras la palabra de Dios, los resultados son eficientes. Ahora hay un tiempo. Muchas veces, muchas personas creen que porque ya oraron una vez, porque ya hablaron la palabra de Dios una vez, ya les va a venir. No. ¿Cómo es la fe? La fe, ¿cómo viene? Por el oír, por el oír, por el oír de la palabra de Dios. Yo tengo que oír la palabra de Dios. Cuando tú siembras una semilla de maíz, ¿cuánto tiempo tarda en salir el grano? No de un día para otro. Hay un proceso. Cuando yo siembro la palabra de Dios en mi corazón, yo no me tengo que desanimar, porque si Dios me dice que en 3 meses mis deudas están saldadas, yo le tengo que dar gracias a Dios y decir gracias, Padre, porque todas mis deudas están canceladas. Gracias porque tú me dijiste que en 3 meses mis deudas están canceladas y yo lo creo. Yo no me voy a desanimar porque Dios me dijo hoy y yo oré que mis deudas están canceladas y ya pasó un año y no se han cancelado. No, así no funciona. Funciona que cuando tú oras la palabra de Dios, en ese mismo momento oyes una voz que dice, mira, todo va a quedar cancelado en 3 meses, Padre, gracias. Pero cuando te gusta que solamente alimenten tu alma, te emocionas. Ay, me gusta el sermón de hoy, estuvo bonito, me hizo llorar, pero sigo enfermo y sigo pobre. Eso no es lo mejor de Dios. Los sermones bonitos no te traen lo mejor de Dios. Un sermón lleno de la palabra de Dios que alimenta tu espíritu te va a traer lo mejor de Dios. Amén. ¿Están de acuerdo? Amén. Aleluya. Voy a regresar a mi nota. ¿Dónde me quedé? Dios nos llamó para meternos a una dimensión divina. Esa dimensión divina domina y tiene dominio. Si nosotros la entendemos, vamos a hacer lo imaginable. Romanos 10:14 tiene 3 preguntas. Romanos 3:14 es curioso. El apóstol Pablo tiene 3 preguntas en Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en que no han oído? Oímos de denominaciones, oímos de campañas evangelísticas, oímos de muchas tradiciones, pero nunca vimos el reino de Dios, el poder de su reino. Y el apóstol Pablo dice, ¿cómo pues van a invocar a aquel que no han creído? ¿Cómo pues creerán en aquel en que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Ves lugares llenos? Porque mucha gente prefiere estar en el parque, en otros lugares, porque el cristianismo, el enemigo está haciendo un excelente trabajo, que el cristianismo ha caído en un confort donde a la gente no le interesa de Dios.
Porque no se ven milagros, porque no se ven señales, porque se preocupan en alimentar más tu alma que tu espíritu. Pero cuando se alimenta tu espíritu, en el Jueces 6, Gedeón le habló Dios a Gedeón, y Gedeón tenía un ejército, y Dios le dijo, son muchos. Se quedó con 300, Dios le dijo, todavía son muchos. Amén. Pero con poquitos, Dios tomó una población. Esos poquitos no son hombres y mujeres que se dejan llevar por sus emociones, por lo que sienten, por los mensajes bonitos. Son hombres llenos del Espíritu Santo, mujeres llenas del Espíritu Santo, que desarrollan una fe a través de la palabra de Dios. Amén. Ahí mismo en el libro de Romanos 10, en el verso 15 al 17, vamos a leer que cuando nosotros escuchamos el mensaje de Dios, tenemos que obedecer. ¿Y cómo van a predicar si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El Evangelio es buenas nuevas. Y el Evangelio del Reino de Dios no solamente es un Evangelio de buenas nuevas, sino es un Evangelio de poder. Es un Evangelio donde se manifiestan las grandes cosas que el Reino de Dios tiene. El verso 16. Mas todos no obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Verso 17. Así que la fe, ¿cómo es? ¿Cómo es la fe? Por el oír. No una sola vez. La fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Amén. Cuando nosotros escuchamos el mensaje de Dios, tenemos que obedecer. Amén. Eso es bien importante. Cuando nosotros obedecemos, obtenemos el poder. Tenemos el poder de la fe en alguna área. Cuando yo obedezco, por ejemplo, yo quiero mi sanidad, quiero ser sano, quiero vivir en salud, yo tengo que coger las escrituras que hablen, por ejemplo, yo fui sano. Amén. Yo no me tengo que enfermar. Y si yo me enfermo, la enfermedad, si yo me enfermo es porque la enfermedad quiere mi participación. La enfermedad no vino sola por sí misma. La enfermedad viene y quiere la participación, quiere tu cuerpo participe en la enfermedad. Por eso es que Juan dice, amado, fíjate bien, yo deseo que tú seas prosperado. ¿En qué? En todas las cosas. Y que ahí está. Ponlo por favor, ya me brinqué, pero no importa. Quiero que veamos algo. Para comprobar que nosotros no tenemos que estar orando por sanidad. Cuando la fe está, por eso es que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Pero una vez que tú vienes a Cristo, eres sano, ya no tienen que orar por sanidad. Amén. Porque en la tercera de Juan 2 nos dice que, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y la última parte dice que tengas salud. Mira bien, no dice que recibas sanidad. ¿Qué le está diciendo? Que vivas en salud. Que vivas en salud. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y que tengas salud. No que recibas sanidad, sino que vivas en salud. Dos cosas muy diferentes. Hermano, las iglesias están llenas de enfermos. El miércoles predicaba, ¿verdad? Porque seguimos enseñando que luchas y pruebas, que Dios me puso esta enfermedad. Y les decía el miércoles, si cada enfermedad o cada lucha y prueba viene de Dios, ¿por qué Jesús no lo sabía y no nos lo enseñó? Amén. Si las pruebas y luchas o las enfermedades vinieran de Dios, Jesús en su ministerio nos hubiera enseñado, pero no enseñó nada de eso.
no enseñó nada de eso. Amén. Nosotros tenemos el poder y la autoridad otorgada por Dios a través de la fe para en cualquier área de nuestras vidas, la palabra de Dios esté en esa área para que la fe venga y se manifieste. Amén. Te diagnosticaron una enfermedad, es tiempo de usar tu fe contra esa área que la ciencia dijo que tú tienes. Te diagnosticaron cualquier cosa, ok, no, yo voy a usar mi fe. Miedo, tú no vas a venir a mi vida. Miedo, yo te echo fuera en el nombre de Jesús. Padre, tu palabra dice que por las heridas de Jesús yo fui sano. Me dieron este diagnóstico, pero yo creo lo que tu palabra dice. Y yo fui sano. Y yo te doy gracias por mi sanidad. En el libro de Efesios 6:10 dice, fortalécete. Mira bien lo que dice. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En quién te tienes que fortalecer? ¿En el hombre? No. ¿En quién te tienes que fortalecer? ¿En la medicina? No. ¿En quién te tienes que fortalecer? ¿En el doctor? No. ¿En quién te tienes que fortalecer? En el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En quién nos tenemos que fortalecer? En el Señor y en el poder de su fuerza. El verso 11, ya que estás ahí, ponme el verso 11. En el poder de su... ¿Por qué yo me tengo que fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza? ¿Por qué yo me tengo que esforzar? ¿Por qué tú te tienes que esforzar en el poder del Señor y en el poder de su fuerza? Porque el verso 11 nos dice, vístete de la palabra de Dios. Aleluya. Vístete de la palabra de Dios para que puedas que estar firmes contra todo lo que el diablo te envía. Dios no te envía nada. Vístete con la palabra de Dios para cuando venga un diagnóstico malo, ese diagnóstico malo choque con la palabra de Dios y a ti no te toque. Vístete de toda armadura de Dios para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo. Muchas veces yo aprendí así, que me tiene que pasar algo malo para que sea un testimonio para Dios. Amén. Yo aprendí así, y cuando ocurrió en mi vida eso tan grave que sucedió en mi vida, porque yo decía, pues yo no tengo testimonio, a mí no me ha pasado nada, porque yo oía eso, donde yo crecí. Pues entonces cuando yo pensaba eso, el diablo sabe todas las cosas. Él no tuvo miedo de tocar a Adán y a Eva en el Edén. Tampoco tuvo miedo ni se intimidó de tocar a Jesús en el desierto. Y viene con nosotros, y cuando tú oyes que para que tú tengas un testimonio en tu vida te tiene que pasar algo. Y como yo pensé, dije, pues a mí no me ha pasado nada. ¡Pum! ¿Qué me pasa? Algo desastroso que por poquito me alejo de los caminos del Señor. Y porque ustedes no me escuchan mucho escuchar lo que me pasó, porque yo no le voy a dar gloria al diablo que hizo que me ocasionara todo eso en mi vida para después Dios restaurarme. Por eso mira lo que la palabra de Dios dice, fortalécete en el Señor. ¿O qué Dios te dice? Ponte en esa esquina, va a pasar un carro y te va a atropellar y vas a ser testimonio mío. Ahí estás tú esperando que te atropelle un carro. Y el carro te atropelló, te dejó todo maltratado y dice, pero la gloria de Dios me salvó. No, ¿por qué? Porque todo lo que es una fractura. Si tú recibes una fractura, ya no quedas igual. No me digas que Dios usa una fractura. No, Dios no usa nada de lo malo. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístete de la palabra de Dios. ¿Ves que de donde venimos, donde yo vengo, nunca me enseñaron a orar la palabra? Nunca me enseñaron a orar la palabra, ni me enseñaron a orar. Yo oraba con lo que oía. Y cuando decían, ore usted, ahí me daba pena orar, porque yo decía, ellos oran muy bonito, yo no sé orar. Pero cuando Dios me quitó
Y me llevó a tomar estos cursos de oración y de todo lo que pasé. Y comprendí que el arma más poderosa en mi vida es la palabra de Dios. Y yo la empecé a hablar, se empezó a manifestar. Comprendí que me fortalecía en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Entonces, en cada área de tu vida, antes de que suceda algo en tu vida, porque el enemigo busca cómo divorciarte, el enemigo busca cómo separar a tus hijos de ti, el enemigo busca cómo tus hijos sean rebeldes contigo. Hace 8 días hablábamos, ¿verdad? Era el Día de las Madres y ¿se acuerdan que era el Día de las Madres? Y en ese mensaje hablaba, hablaba, ¿verdad? Cuando Dios le habló a Rebeca por muchos años, le escondió lo que Dios le dijo a Rebeca. Y eso ocasionó en la familia grandes problemas. Dios le dijo a Rebeca: tu hijo menor va a gobernar al mayor, tu hijo mayor se va a someter al menor. Isaac pensaba que el primogénito era Esaú. Yo sé la palabra alcahuetear, ¿verdad? Le alcahueteaba. Y Rebeca le ocultó a su esposo lo que Dios le dijo y protegía mucho a Jacob, porque la única que sabía que Jacob iba a gobernar a Esaú y que Esaú se iba a someter a Jacob era Rebeca, porque Dios se lo dijo. Rebeca lo ocultó por muchos años y causó grandes problemas en la casa. ¿De quién? De Isaac, porque uno tenía su hijo favorito y el otro tenía su hijo favorito. Y aunque tú no quieras aceptar, los hijos saben quién es su favorito. Y aunque a veces ya están casadas o casados, le das preferencia al casado que al soltero. Y Dios no quiere eso. La semana pasada les decía, ¿verdad?, que en una ocasión uno de mis hijos me dio una playera y en la playera decía: esta playera me la dio mi hijo favorito. Y cuando me la dio mi hija Linda, me dijo: oh, esa te la dio Mikey. ¿Ves? A veces ellos piensan que le dije: no, me la dio Maura. Y cuando me la dio Mikey, me dijo: te la dio Linda. No, me la dio Maura. Y Maura nunca dijo nada porque ella fue la que me la había dado. ¿Ves cómo ellos crean una imagen? Pero cuando tú eres real y te manifiestas la revelación, ¿cuántas cosas hubiera evitado Rebeca con Isaac? Esaú tomó grande rebeldía y para hacer enojar más a su papá y a su mamá, se casaba con mujeres heteas, se casaba con mujeres que su madre no decía, no, se casó con una prima hermana, hija de Ismael, para hacer más enojar a su papá. Y cuando le decía: mira, ¿para qué te casas con esa egipcia? ¿Sabes qué, Isaac? Muérete. Ya estás viejo, no sirves para nada. Y se casó con otra etea, con una sacerdotisa. E Isaac, un hijo de promesa, empezó a adorar ídolos. A lo mejor no sabías todo eso. Y todo porque la madre, Rebeca, ocultó. Si Rebeca no hubiera ocultado nada, todos se hubieran evitado muchas cosas. Por eso la palabra de Dios, porque Dios nos enseña. Amén. Ok, para que la fe se manifieste en el área que nosotros queremos, tenemos que meditar en la palabra de Dios, tener la palabra de Dios en esa área que yo necesito. ¿Necesitas finanzas? Pon la palabra de Dios en tus finanzas. ¿Necesitas sanidad? No hay nada de malo que tú tengas finanzas. Imagínate, ¿cuántos estamos contentos que suban los precios, que suba la gasolina? ¿Están contentos con todo eso? No. Imagínate que cada uno de nosotros que estamos aquí fuéramos millonarios. Bueno, tenemos que ser. ¿Tú crees que nosotros no controlaríamos el gobierno, todas esas cosas? Sí, pero desafortunadamente las doctrinas que han desarrollado
desde que se dejó predicar el evangelio del reino de Dios, se dejó de creer que tú como cristiano tienes que ser rico. Imagínate tú, en tu vecindario eres un millonario, el alderman va a venir a pedirte consejos a ti. El alcalde te va a venir a pedir consejos en ti. El alcalde va a decir, ¿sabes qué? Tú eres un millonario, paga mi campaña. Tú le dices, sí, pero vamos a poner, yo voy a pagar toda tu campaña para que tú seas electo alcalde de la ciudad de Chicago, pero todo lo que tú vas a hacer cuando estés en la alcaldía va a ser basado en la palabra de Dios. La Biblia tiene que regresar a la escuela. La oración tiene que regresar a la escuela. Las cárceles tienen que oír la palabra de Dios. ¿Puedes hacer eso? Con tal de que tú le des dinero van a aceptar. ¿Ves por qué el diablo no quiere que tú como cristiano tengas millones de dólares? Porque no quiere que controles el mundo. Él quiere seguir controlando el mundo. Pero es tiempo de que tú y yo nos levantamos en fe en el nombre de Jesús y desbaratar todas las obras que Él tiene. Amén. Aleluya. Nosotros podemos pedir, podemos creer. Para tener manifestación de fe en alguna área, tenemos que tener la palabra de Dios en ella, en esa área en la que tú estás creyendo. Si no, no vamos a tener lo que la fe dice y no vamos a obtener. Y después nosotros no vamos a ver resultados. Pero tienes que saber que la fe viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Amén. En Hebreos 11:6, muchos no lo sabemos. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe, que es imposible agradar a Dios. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que tú y yo, si estamos en fe, hermanos, si estamos en fe, todo lo que yo pida al Padre, cuando yo lo tengo en fe, tengo que tener una expectativa para recibir lo que yo estoy pidiendo en fe. Amén. Si es por salud a nuestro cuerpo, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos explique por qué yo debo de ser sano. Y eso solamente el Espíritu de Dios nos lo revela por mi fe. Amén. No podemos operar en el área espiritual sin fe, sin Dios. Fe es una dimensión de poder que se nos dio para movernos de lo superficial a lo sobrenatural. Amén. Amén. La fe hace que te muevas de lo superficial a lo sobrenatural. Debemos de salir de los sustitutos en la vida. Todo lo que es un sustituto en nuestra vida, tenemos que salir y tenemos que ir a la sustancia que la fe tiene. Si no tenemos fe, vamos a funcionar en sustitutos. No tengo fe, voy al médico. No tengo fe, voy al banco a que me preste, a mi hermano que me preste, a mi primo que me preste. Porque siempre usamos sustitutos, pero cuando tenemos fe, vas a empezar a dejar cada sustituto, porque la fe va a manifestar el poder de Dios en tu vida. Amén. Vamos a dejar los sustitutos y vamos a venir a la sustancia real que la fe tiene. Si no tenemos fe, vamos a funcionar en sustitutos. Buscamos algo que sustituya la fe. Sin fe, funcionamos en lo superficial. Nosotros, como hijos de Dios, fuimos diseñados para funcionar en lo sobrenatural. Todos nosotros, los hijos de Dios, tenemos la capacidad de funcionar por encima de todos los niveles de este mundo. Todo lo que el mundo diga y organice, nosotros como hijos de Dios tenemos la capacidad de operar por fe
que eso quiere decir muy por encima de todo lo que el mundo tenga. Y eso es por la presencia sobrenatural de Dios en tu vida. Génesis 1:26. Fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Se te dio poder, se te dio dominio, se te dio autoridad. Lucas 10:19. He aquí te doy poder de ahuyentar ¿qué? Serpientes, escorpiones, sobre toda la fuerza del mal, y nada te va a poder dañar. Se te dio fe para todo eso. Amén. Como hijos de Dios, nosotros tenemos la capacidad de operar por fe muy por encima de todo lo que el mundo tenga, por la presencia sobrenatural de Dios. Tú tienes la presencia sobrenatural de Dios. Dios es sobrenatural. Lo sobrenatural de Dios quiere decir que nada es imposible para Dios. Si nada es imposible para Dios y yo soy un hijo de Dios, tengo una expectación en fe. ¿Cuál es mi expectación en fe? Nada es imposible para Dios. Y si nada es imposible para Dios, y tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios, nada es imposible para ti. Nada. Nada es imposible para ti, porque fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Amén. Amén. Hasta aquí para dar tiempo a los bautismos. Amén. Nos vamos a preparar. Los hermanos que se van a bautizar, vamos a prepararnos. Los invitamos a que se queden antes vamos a cerrar. Amén. Vamos a prepararnos. No sin antes, si alguien tiene